¿Me acompañas a leer un versículo en la Nueva Traducción Viviente y después acompáñame a orar? Isaías 63, 9. Dice así en esta versión: cuando ellos sufrían, Él también sufrió, y Él personalmente los rescató. En su amor y misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Oremos. Padre, déjanos comprender cuán inmenso es tu amor, cuán extensa es tu misericordia, cuánto nos has abrazado, de cuánto nos has rescatado. Gracias, Señor, porque cada día podemos abrir más los ojos a ese gran favor que nos has dado a través de tu Hijo. Concédenos hoy recordar muchas de las cosas que tú has hecho por nosotros y cómo nos has sentado a la mesa del Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Tiene un sentido muy diferente en las otras versiones este versículo, ¿sí? Pero me gustó esta versión. ¿Cuántos de ustedes han sufrido y sufren? Hoy aquí hay puro insufrible. No, miren, el sufrimiento es parte inherente del ser humano, de la vida, ¿sí? Todos sufrimos, pero cuando tú y yo sufrimos, Dios también sufre. Pero Él personalmente, dice la Biblia, sufrió, pero también nos rescató. Mostró su amor y misericordia al redimirnos y nos levantó cuando estábamos caídos y nos tomó en sus brazos. Me encanta Lucas cuando describe la parábola de la oveja perdida. Dice que esa oveja que se perdió, Él fue a buscarla hasta que la encontró. Nunca desmayó en su misión de encontrar a esa oveja, y nos levanta y nos toma en sus brazos a lo largo de todos los años. Bueno, este no lo cierro, este es mi bosquejo. Les decía el otro día a los alumnos del COTEC, no nos va a bastar toda la vida para agotar los diferentes temas que nos presenta la Biblia. Pablo dice que él no rehusó dar todo el consejo de Dios a la gente que él le predicaba. Y yo les decía, hay muchas cosas sobre las que no he predicado. Y les dije, y una de ellas es acerca de Mefiboset. ¿Quién es Mefiboset? Ahora quiero que me acompañes al segundo libro de Samuel, al capítulo 9, porque hoy vamos a considerar la historia de este hombre, el nieto de Saúl, el hijo de Jonatán, llamado Mefiboset. Y esto significa, Mefiboset significa destructor de la vergüenza. Y dice así el capítulo 9 de segunda de Samuel: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar.
Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. Dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. La historia de Mefiboset no empieza aquí. Aquí la narra qué pasó con este muchacho. Bueno, aquí ya era un hombre. Pero si ustedes regresan al segundo libro de Samuel, al capítulo 4, en el verso 4, nos describe qué pasó con él. Dice el verso 4 del capítulo 4: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Cuando tenía 5 años Mefiboset, hubo una guerra entre el pueblo de Dios, Israel, con su eterno enemigo, los filisteos. ¿Sí? Y en esa guerra huyó, y van ganando los filisteos, huyó Saúl. Se ve ya acorralado, sabe que lo van a matar, y él le pide a su escudero: mátame, ¿sí? Para que no sufra la vergüenza de que los enemigos lo maten, y él no lo quiere matar. Y Saúl se echa sobre su espada y él solito se mata, y también matan a Jonatán. En un día Mefiboset perdió a su abuelo y perdió a su padre. Tenía la edad de 5 años. Y como después de eso generalmente sucedía que en ese entonces trataban de eliminar a toda la familia real, fueran de la edad que fueran, cuando un pueblo conquistaba a otro. Mataba al rey y a sus hijos y a todos los que pudieran. La nodriza que cuidaba a este niño de 5 años, al ver esa situación, que el niño estaba en riesgo, lo toma en sus brazos y huye para que no lo maten, y en su huida tira al niño. No sé de qué altura sería, pero le amoló los 2 pies. Quedó lisiado para el resto de su vida. No lo hizo con mala intención la nodriza, lo quería proteger, ¿sí? Lo quería salvar de una muerte quizás inminente, y en ese deseo de ayudarle, el niño quedó lisiado. Eso sucedió cuando él tenía 5 años. Y cuando en el capítulo 9 el libro de Samuel nos narra cuando ya es grande, no dice cuánto tiempo había pasado, pero había pasado muchos años. Y Mefiboset, en su huida, se fue, o se lo llevaron a vivir a la casa de un hombre llamado Maquir, que vivía en Lodebar.
Lodebar era un lugar, una población, y este lugar significa, literal dice, no palabra o ninguna palabra. Pero hay otro significado de Lodebar. Lodebar era una tierra sin expectativa. Lodebar era una tierra sin pastos. En Lodebar nada prosperaba en esa tierra. El prefijo lo significa no. ¿Se acuerdan de los hijos de Oseas? ¿Cómo se llamaba uno de los hijos de Oseas? O la hija. Lo Ruama. El prefijo lo es no compadecida. Y el hijo se llamaba Lo Ami. No pueblo mío. Y el prefijo de Lodebar significa que ahí en esa tierra, digamos, era una tierra estéril, una tierra de pobreza, en donde el supuesto heredero al trono de Saúl, al trono de Jonatán, que era el príncipe, ahora estaba viviendo en un lugar de miseria. Durante muchos años vivió en un lugar de miseria, escondido, ¿sí? Olvidado, temeroso, ¿sí? Y en esa historia pasan muchas cosas. Y llega un momento en que después de muchos años y muchas batallas, llega un momento en que David recuerda que había hecho un pacto con su amigo. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 20, se nos narra algo de esto. Nada más, ustedes conocen la historia, voy a leer del versículo 14 nada más al 17. Jonatán y David se amaban, tuvieron una relación de amistad que la Biblia destaca por encima de muchas relaciones de amistad, y llegaron a hacer pactos entre ellos. Y uno de esos pactos, sobre todo que Jonatán alcanzaba a ver que el favor de Dios estaba sobre David, incluso le dijo: yo sé que tú vas a ser rey sobre Israel. Legítimamente el heredero al trono era Jonatán, porque era el hijo de Saúl, el primer rey. Pero él percibió claramente que Dios tenía el favor sobre David, y entonces no peleó el trono. Y una vez que sabe que David va a ser rey, le hace una súplica y le dice, verso 14: si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. O sea, hicieron un pacto de preservar, ¿sí?, su descendencia. Y entonces, después de muchos años, que hubo un poquito de paz en la vida de David, porque David era un guerrero y peleaba, de repente hay un poquito de bonanza en su vida, y en ese momento de repente recuerda a su amigo. Dice: y yo hice un pacto con él. Y en esa me quiero imaginar que fue una noche donde él se quedó meditando. ¿Habrá tenido familia Jonatán? Se dejaron de ver. Se enteró de su muerte, hizo duelo por él y por Saúl, y entonces se dio a la tarea de investigar. Mira, hermano, no queda las cosas en buenas intenciones. Tú y yo no podemos tener buenas intenciones de ayudar a la gente. Tenemos que investigar acerca de la gente que queremos ayudar y proceder a ayudarla. David se dio a la tarea de investigar qué había pasado con Jonatán.
qué había pasado, si había tenido hijos. Y se entera, ¿sí?, que Saúl tenía un siervo llamado Siba, que trabajaba o era esclavo prácticamente de Saúl, y había servido a Saúl fielmente. Y obviamente, pues conoció la casa de Saúl, conoció a Jonathan, ¿sí?, y conoció su descendencia, y llama a Siba, que vivía también en Lodebar, en la casa de Maquir, donde estaba Mefiboset. Y como él tenía la información de primera mano, pues llama a Siba y le pregunta si ha quedado alguien de la casa de Saúl, de la casa de Jonathan. Y él era el que se encargaba de cuidar a Mefiboset. Probablemente todavía lo seguía llevando y cargando o ayudando a trasladarse, porque estaba lisiado de los pies. Y mira, déjame darle una aplicación a esto. Yo les dije, no fue con mala intención que la nodriza lo dejó lisiado. Pero en nuestra vida puede haber gente que nos ha dejado lisiados, emocional o espiritualmente. Y no fue con mala intención. Y quiero que hoy, a lo mejor, si alguien carga con algunas cosas así, borre de su corazón y de su mente eso que pueda tener contra alguien. Pudo haber sido tu papá, tu mamá, alguien, entiéndeme lo que quiero decir, que te dejó caer y te dejó lisiado. Un padre que a lo mejor estuvo ofendiéndote, diciéndote: tú eres un bueno para nada, no sirves para nada, maldita la hora en que te tuve como hijo. ¿Y hay papás así? Sí. O padres que te abandonaron en tu infancia, o padres que tenían otra familia y después te enteras tú y te parte el alma y te deja lisiado de los pies emocionalmente, entiéndeme, no literalmente, ¿sí?, y que te destrozan la vida y que vives años con eso, cargando el resentimiento, ¿sí? Pero ¿tú crees que un papá te quiso lastimar? Era un hombre igual que tú, con defectos y con virtudes, con pecados que cometió. Hace no mucho escuché un pastor que aquí nos compartió y le destrozó el corazón a este pastor porque su papá cometió adulterios y tenía otras familias, otros hijos. Y él compartió, a lo mejor algunos lo escucharon, y dijo él aquí, que un día su papá le dijo: cuando tú seas grande vas a entender lo que hice yo. Y él dijo: no, yo no quiero vivir como tú viviste, papá. Yo no quiero hacer lo mismo que tú hiciste. Y gracias a Dios no lo ha hecho, pero lo dejó lastimado. Pero no era su intención. Yo no creo que un padre consciente quiera lastimar intencionalmente a su hijo, pero de repente los dejan caer. Algunos sí. Pero entiéndeme cómo te lo quiero decir. A veces te dejó caer. Yo cuando conocí la historia de mi papá, o sea, yo estaba resentido con él, pero cuando conocí su historia, dije: caray, hizo mucho más con lo poco que tuvo conmigo, porque era para que a lo mejor me hubiera dado una vida muy mala. Imagínense, mi papá a los 6 años tenía un padrastro que lo golpeaba con hojas de maguey en la espalda, sangrándole. Vivía en un pueblo llamado San Pablo Xtotepec, en la delegación Milpalta, a un pueblo es más conocido este pueblo, San Pedro Actopan, donde hacen el mole. En ese entonces, en su infancia de mi papá, no había transporte de ese lugar sino hasta Xochimilco. Su padrastro lo mandaba con un costal que él pudiera aguantar a los 6 años lleno de limones, y que se viniera a vender a la ciudad, caminando 3 horas desde su pueblo hasta Xochimilco para tomar un tranvía y llegar a vender sus limones y regresar
en ese mismo trayecto diario para que este hombre le quitara el dinero para embriagarse. ¿Ustedes creen que ese hombre no lastimó a mi papá? ¿No lo dejó lisiado? Bueno, parte de eso me tocó a mí. Saúl era el abuelo de Mefiboset. Y parte de eso me tocó a mí. Y mi padre de alguna forma me afectó, pero no era su intención. Yo estoy seguro que si en algún momento yo hubiera estado en peligro de vida, o si él pudiera intercambiar su vida por la mía, él lo hubiera hecho. Hubiera dado su vida por mí. Por eso les digo, es que a veces no es intencional la forma en que nos pueden dañar, la forma en que nos pueden dejar lisiados. Por eso esta mujer no tenía la intención de dejar lisiado a Mefiboset, pero lo dejó. Y él tuvo que vivir con esa consecuencia toda su vida. Pero llegó un momento, como llega en la vida de todos, un momento en que la gracia y la misericordia de Dios se hace presente en nosotros. Y aquí David representa a Dios. David se acordó de que había hecho un pacto con su amigo y manda a investigar en dónde está Mefiboset. Y una vez que se entera dónde está Mefiboset, lo hace venir a su presencia. No solo investigó, ahora va a tomar acción. ¿Sí? Y cuando, imagínate tú, mira, para que entiendas, ya te dije que cuando alguien conquistaba o un rey nuevo entraba, pues trataba de eliminar a todos los de la otra casa. Había habido pugna, sobre todo de Saúl para David, que lo quiso matar, pero nunca David contestó de la misma manera. Pero la descendencia de Saúl, ¿qué crees que pensaría? Fíjate, la Biblia narra que Saúl tuvo otro hijo aparte de Jonatán, ¿sí sabían? ¿Qué hijo tuvo? La verdad, los pesqué. Saúl tuvo otro hijo aparte de Jonatán. Se llamaba Isboset. E incluso Isboset reinó 2 años sobre Israel. Después de que muere David, aunque no reinó inmediatamente después, perdón, de que muere Saúl, no reinó inmediatamente Isboset porque estaba huyendo. Y de alguna manera su general, el general de Saúl llamado Abner, era el que comandaba prácticamente a Israel. Y de hecho, Isboset fue como un rey de caricatura. En realidad el que reinaba era Abner. Pero Abner lo pone como rey porque sabía que en la sucesión del reinado pues le tocaba a un hijo de Saúl. La Biblia dice claramente que David reinó 7 años y medio en Hebrón, no reinó en todo Israel. Y en el resto de Israel estaba reinando Isboset, su hijo de Saúl. Dice, y reinó 2 años sobre Israel. Pero llega un momento en que la gente que de su confianza, ¿sí? 2 hijos que tenía una mujer llamada Mispa, en una noche, cuando saben cómo está la situación política de Israel y que David ya está reinando y está creciendo en popularidad, ellos creen que sus enemigos son los hijos o los hijos de Saúl y en una noche matan a Isboset. Le cortan la cabeza y van a ver a David con la cabeza de Isboset y le dicen, ¿qué crees, rey? Mira, aquí está la cabeza de tu enemigo, como casi diciéndole, no hay quien te haga sombra. Ya lo matamos. Ellos creían que iban a ser premiados. Y les dice David, antes de ustedes vino un mensajero creyendo que me traía buenas noticias cuando me dijo que se murió Saúl y Jonatán. Y este mensajero le inventó
porque ya les dije que Saúl se aventó solito sobre su espada, y este mensajero que llegó con David le dijo, mataron. Dice, pero ¿cómo sabes que ya se murieron Saúl y Jonatán? Dice, porque a mí me pidió David, Saúl, que lo matara. Dice, yo tomé su espada y lo maté. Dice, ¿no tuviste temor de levantar tu mano contra el ungido del Señor? Mátenlo. Creen que traía buenas noticias. Y estos creían que traían buenas noticias trayendo la cabeza de Isboset. Y les recuerda eso a David. ¿Ustedes creen? Aquel creía que me traía buenas noticias. ¿Y ustedes creen que también? Dice, ¿no tuvieron temor de matar en su propia cama a un hombre inocente? Mátenlos. Y en ese momento se los echaron. Pero estaba el nieto de Saúl, Mefiboset, y era el hijo de su amigo, pero lisiado. Entonces Mefiboset, claro que tenía miedo. Si había visto lo que había pasado con Saúl, con su papá, con su tío, que lo habían matado, asesinado, dijo, y todo aparentemente por causa de David, porque había pleito entre ellos. Me manda a llamar David, me va a matar. Pero nadie podía negar una petición del rey. No se podía negar a la petición del rey. Lo hace venir. Y cuando llega Mefiboset con David, ¿qué es lo que hace? Dice el verso 6, dice, se postró sobre su rostro e hizo reverencia. ¿Sí? Se postra. Lo primero que hace Mefiboset, no sé cómo le hizo porque estaba lisiado de los pies. A lo mejor dentro de su silla o donde estuviera, nada más se postró, se inclinó, le hace una reverencia a David, lo trata con respeto, ¿sí? Y David, casi puedo percibir sus palabras de David, se dirige a él por su nombre, Mefiboset. Casi con ternura, con bondad, Mefiboset. Y él contesta, he aquí tu siervo. Pero percibe a lo mejor en la voz de Mefiboset, ¿sí?, el temor, e inmediatamente le dice a David, no tengas temor. No tengas temor, Mefiboset. Y fíjate, ¿a poco no se parece mucho a nosotros? ¿Cuántos concibieron a un Dios castigador? ¿Cuántos a veces, quizás los padres inculcaron eso en nosotros, ¿no? Que Dios era así como un juez que estaba sentado en su trono, solo observándonos para cuando cometiéramos una falla y nos iba a mandar un rayo para destruirnos. ¿Sí? Y usaban mucho esa palabra, ¿no? Dios te está castigando. ¿Sí? Y entonces concebimos una idea así, como de no acercarnos a Dios, como Mefiboset no se quería acercar al rey. Me va a matar. Pero fíjate que nuestro Dios es todo lo contrario de lo que nos platicaron. Nuestro Dios es un Dios de bondad, de misericordia, de amor, de gracia, y que está dispuesto a dárnoslas en cualquier momento, que lo busquemos de todo corazón, y si no, Él nos manda a llamar. Porque a veces no somos nosotros los que tomamos la iniciativa de buscarlo. Él es el que nos manda a llamar, como la parábola de la oveja perdida, que Él salió a buscarla hasta que la encontró. Y entonces cuando viene Mefiboset al rey, David lo que quiere es que se quite el temor, porque él lo está llamando a buscarlo, o lo está buscando para hacer misericordia con él. Dice, no tengas temor, yo la verdad he contigo misericordia por amor a Jonathan, tu padre. Y aquí está la fidelidad de esta amistad. Y ahora dice, imagínate, está viviendo en Lodebar, en donde no hay nada, en donde está en la miseria, pero sin embargo, había muchas tierras que por legitimidad le pertenecían a Saúl como rey, que fueron de él, y le dice David, yo te voy a dar todas las posesiones, la heredad de tu abuelo Saúl. Tú no tienes por qué estar mendigando, no tienes por qué estar en un lugar, ¿sí?, en algo insalubre, a lo mejor viviendo en condiciones precarias, cuando tú eres hijo del rey. ¿Sí?
Y el rey tiene muchas posesiones que no tienen dueño ahorita. Yo te las voy a dar, todas ellas, te voy a devolver las tierras de Saúl, tu padre. Y aunque vas a ser rico, ¿sabes qué quiero? Que estés conmigo en mi mesa. ¿Y saben qué hace? ¿Qué invitación hace Dios? Sí, yo quiero que tú vengas y te sientes a mi mesa. ¿Sí? Él ve nuestra condición. No le importa cómo llegamos delante de Él. Porque si tú te percataste, el último versículo que leí del capítulo 9, dice que Mefiboset se sentó y estuvo siempre sentado a la mesa del rey todos los días de su vida. Pero agrega, dice, y estaba lisiado de los pies. O sea, su condición no cambió. O sea, mejor nos hubiera gustado más que la historia dijera, y de repente Dios hizo un milagro sobre Mefiboset y sus pies se enderezaron, ¿sí? Y tomaron fuerza y sanó. No, dice, siguió lisiado de los pies. ¿Y sabes qué? Es bueno que tú y yo conservemos eso que tenemos, esa incapacidad que tenemos en nuestros pies, entiendo. Porque eso nos va a hacer dependientes del rey. Y a veces en algunos casos es literal. Podemos estar orando por alguien por años y no sana. Por nuestra hermana Adi estuvimos orando 13 años. No sanó. Y sí sanó. Porque ya sanó. Ya está en la presencia del Señor. Sí. Sí. Pero el último día la fuimos a ver Memo y yo el martes. Nos tomó de la mano. Lloró con nosotros. Dijimos, volvemos dentro de 8 días. Ya no pudimos volver porque el Señor se la llevó. Pero bien. 13 años no la sanó físicamente. ¿Sí? Digamos, siguió lisiada hasta el día de su muerte, pero sanó. Y estuvo siempre comiendo a la mesa del rey. Siempre. Y este Mefiboset, ¿sí? Una vez que ya tiene todas las cosas que le está devolviendo David, de que eran de Saúl, él una vez más se inclina y vean la condición que él asume. Dice, es bueno, hermanos, humillarnos, reconocer lo que somos. Y le dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Saben qué tendencia tenemos los seres humanos? Es a reclamarle a Dios. Cuando nos sucede algo que no es de nuestro agrado. A veces le decimos a Dios, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? En una anécdota de un pan diario, cuenta un pastor que un día estaba en su iglesia y estaban en el momento de oración individual, todos ahí, cada quien orando. Y el pastor paseándose entre los hermanos que oraban. Y oyó que un hermano recién convertido estaba diciendo esto, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y el pastor pensó, dije, otro de esos quejumbrosos, ¿no? Que no le gusta, le reclaman a Dios. Pero cuando prestó atención bien, empezó a escuchar, le dijo, ¿por qué a mí, Señor, me das tanta gracia sin merecerla? ¿Sí? ¿Por qué yo siendo lo que era, de repente me tratas bien? ¿Por qué a mí? Y no debería ser a veces así nuestra oración. En lugar de reclamarle a Dios, ¿por qué nos pasan cosas negativas? ¿Por qué me bendices, Dios? Tenemos un poquito más de una semana, mi esposa y yo viviendo en la nueva casa que el Señor nos dio, y digo, ¿yo lo merecía? No merezco. ¿Sí? Mañana cumplo 66 o 67. ¿7?
Cuando el promedio de vida en mi familia, a lo mejor ya subió un poquito, pero era de 49 años de edad. Yo estoy viviendo tiempo extra. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué si a mi mamá te la llevaste a los 49 años, a mi hermana te los llevaste a los 38? ¿Por qué a mí me dejas vivir hasta los 67? Un propósito tiene Dios. Y entonces Mefiboset reconoce: yo soy un perro muerto. David, como que voy a afear tu mesa. En tu mesa se sientan tus hijos, los príncipes de tu reino. ¿Yo cómo voy a estar ahí compartiendo con ellos? Y David le dice: yo quiero que te sientes a mi mesa, porque tu gracia, Señor, cubre nuestras imperfecciones. La obra de Cristo hace que no se vea nuestros pies lisiados. Cuando yo le pedí perdón a mi hija, la mayor, porque ella le tocó, digamos, 2 años de mi vieja vida, y le dije: perdón, amiga, por lo que yo hice, y le narré de las cosas por las que había pasado. Dice: papá, no tengo un solo recuerdo tuyo, ni de verte borracho, ni de verte drogado, ni nada. O sea, no me tienes que pedir perdón. Hace Dios que se borre todo eso, que ya no te estén recordando tu pasado, que nos debe de avergonzar, sí. Pero así es su manto de gracia de Dios. Imagínate, a lo mejor lo sentó en la mesa David, y por favor, por gracia, Mefiboset mandó a decir: pongan unos manteles largos que lleguen hasta el suelo para que no se le vean los pies lisiados de Mefiboset. ¿Quién es tu siervo para que lo mires a este perro muerto? Bueno, es que nunca le vamos a ganar a Dios en generosidad, en gracia. Él derrama su gracia abundantemente. No es porque tengamos méritos, seamos dignos. No, es porque Él es bueno. Es sumamente bueno, misericordioso. Y Él nos da lo que no merecemos. Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos, dijo David en el Salmo 23, ¿no? Y entonces el rey llama a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo se lo he dado ya al hijo de tu señor. Tú, Siba, pues vas a labrar sus tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y vas a almacenar frutos para el hijo de tu señor y para que él tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Qué precioso, ¿no? A lo mejor Dios podía devolvernos parte de nuestra cordura, decir: ahora ya, ahí sigue tú tu vida. Dice: no, Dios nos quiere aquí, hermanos, en su reino, en su mesa. Nos tiene un lugar especial. Tiene reservado en esa mesa. A lo mejor te han dado cuenta, ayer no lo hicieron porque aquí no son, creo, así, pero he ido a eventos donde dice reservado. En la boda de Abby nos íbamos a sentar de repente adelante y decía reservado. No sé, digo a mi esposa: no, vente para atrás, porque esa es para la familia, yo creo, de los novios, ¿no? Y en algunos lugares fuimos al concierto de Luis Miguel, mi esposa y yo. Sí, hace unas semanas me vieron entrar así como brincando, es que venía del concierto de Luis Miguel. Y entonces, probablemente adelante había unos reservados para gente especial. Ahí en esa arena está el palco de Salinas Pliego. Y dicen que unos días antes unas personas que vinieron desde muy lejos y por alguna causa no pudieron conseguir boletos de Luis Miguel, él los localizó y les dijo: váyanse a mi palco. Y les reservó un lugar. Bueno, Dios es más, mucho más que eso. Nos tiene reservado así un lugar. Este es especial para ti.
¿Sí? Catalino, aquí tienes sí tu lugar, ese es tu lugar y el mío allá. Pero Dios te tiene uno mejor reservado. Y ya tiene tu nombre ahí con tu silla. Mucho más cómoda que esta. ¿Sí? Y le dice, yo quiero, porque así es Dios, dice, yo quiero que tú estés a mi lado, en mi mesa, conmigo. Y el rey le dijo a Siba, o el Siba le contestó al rey, conforme a todo lo que tú mandas, mi rey, yo soy tu siervo, así lo va a hacer tu siervo. Y Mefiboset dijo al rey, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. A todos nos ama por igual. Y David no hizo distinción entre sus hijos. Dice, va a comer como uno de mis hijos. Y si tú lees la lista de los hijos de David, híjole, tuvo un montón. A lo mejor resaltan los nombres de algunos, porque en ese entonces la poligamia no se veía mal. Digamos, era la voluntad permisiva de Dios. Pero empieza a nombrar más adelante, empieza a nombrar los hijos que David tuvo. Y menciona de qué mujer, de diferentes mujeres. Por favor, no sean bíblicos varones, digan. Así como David se le permitió tener muchas, yo también. Si luego no podemos con una, imagínate tener más. Y si no ve lo que le pasó a los hijos de David, entre ellos, o los hermanastros, uno violó a su hermanastra, el hermano legítimo de este lo mató después le quiso volar el trono a David. No se metan en camisa de 11 varas. Fieles. Y tuvimos el otro día un estudio de las familias compuestas o mixtas, donde uno ya viene con hijos y la otra también tiene hijos, y terminan con el dicho diciendo, tus hijos y mis hijos le pegaron a nuestros hijos. ¿No? Y es un relajo, hermanos. Entonces, llevémoslas con calma. Pero además Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba se convirtieron en siervos de Mefiboset. Busquemos una oportunidad, hermanos, para hacer el bien. Tú puedes ver en medio de la iglesia, en tu vecindario, en tu trabajo, en tu escuela, gente que necesita ser llevada a sentarse a la mesa del rey. Tengamos el mismo espíritu caritativo, agradecido, que recuerda de David. Nunca devuelvas mal por mal. Si alguien te trató mal, devuelve bien por mal. Saúl nunca trató bien a David, pero nunca devolvió mal por mal. Al contrario, aquí muestra que devolvió bien por mal. Si de casualidad él lo hizo por amor a su amigo Jonatán, fíjense, Dios por el contrario es fiel con nosotros, aunque nosotros seamos infieles. Y por esa misma causa deberíamos entonces ser fieles a los demás. Todos nos vamos a presentar un día delante de Dios, así como estamos. ¿De qué estás lisiado? ¿Quién te tiró? No te preocupes. Dios te va a cubrir. Dios te va a rescatar. Dios te va a amar así como eres. Dios nos va a quitar todo temor. Nos llama nunca para hacernos daño, sino para mostrar misericordia y lo mejor. Nos invita a sentarnos a su mesa. Es un honor que solo se le conceden a los hijos del rey. Hay un libro que se llama Hijos del Rey. No me gusta tanto, pero nada más quiero citar el título, porque tenemos que
que vernos como lo que somos, hijos del Rey. Cuando antes la gente me preguntaba, ¿dónde vives? Yo siempre les daba como referencia, bueno, hoy puede seguir como referencia porque no estamos muy lejos de él. Yo decía, vivo por el Palacio de los Deportes. Pero agregaba a veces, decía, y yo quería vivir en el palacio, pero no me lo rentaron. Digo, ¿y saben por qué quería vivir en el palacio? Porque una reina necesita vivir en un palacio, refiriéndome a mi esposa. Yo le quería rentar el palacio. Y lo quiero aplicar así. Dios es el rey y quiere que sus hijos vivan en el palacio y que estén sentados a su mesa. Él no se va a avergonzar nunca de sentarse con alguien así. Jesús, cuando vino a esta tierra, no le importó ir a reuniones donde estaba con prostitutas, con cobradores de impuestos, con enfermos, con leprosos, e incluso lo acusaron que era amigo de prostitutas y de cobradores de impuestos. Y su respuesta fue: yo no vine a llamar a justos al arrepentimiento, sino injustos. Y el sano no necesita de médico, sino el lisiado. Así que las puertas del reino de Dios y su mesa siempre están abiertas a nosotros. Humillémonos delante de Dios. Dios va a restaurar todo lo que tú y yo hayamos perdido. Cuando en el libro de Joel, cita a Joel, dice, y lo empieza a citar, dice, lo que comió la oruga, después lo arrasó el saltón, y empieza a citar insectos, y si todo se acabó, las plagas. Yo te preguntaría, ¿cómo se restauran los años perdidos de tu vida? Lo que tú desperdiciaste. ¿Cuántos han tenido la idea de decir un día, híjole, si yo hubiera conocido del Señor cuando tenía tal edad, me hubiera ahorrado tanto sufrimiento? Y la verdad te compartieron, no te hagas. Pero no aceptaste. Y ahora a lo mejor te puedes lamentar, decir, ¿y cómo voy a recuperar todos esos años perdidos? Te tengo malas noticias. No los puedes recuperar. Son años perdidos. Pero te tengo buenas noticias. Porque más adelante en el libro de Joel dice Dios, yo te voy a restaurar lo que comió la oruga, el revoltón. Yo. Y dice Dios, yo te lo voy a restaurar. ¿Y saben qué? Dios nos lo restaura. De verdad, lo que pudimos haber perdido, Dios nos restaura. Y nos da en abundancia. Así que no te preocupes. Sí se puede. Dios va a restaurar. No le restauró todo a Mefiboset. Se lo restauró lo que aparentemente había perdido, sus tierras que le pertenecían, su herencia de su abuelo Saúl, de su padre Jonatán. Se las devuelve Dios, les restaura. Y aunque era rico, quiero que esté a mi mesa. Y cuando Dios nos restaura muchas cosas y nos da muchas cosas, a veces eso ya no nos interesa estar con Él. No con lo que nos da como añadiduras. Que las podemos disfrutar, sí, pero eso no es lo importante, porque tengamos o no tengamos, lo tenemos ahí. Y Él es suficiente para eso. Así que si hubo una caída, y con esto terminamos. Hubo una caída que dejó lisiada a toda la humanidad. Fue la caída de Adán y Eva. Y pasó a toda la humanidad. Pero Cristo vino para restaurar el paraíso perdido y para restaurarlo mejor de como estaba. Al ladrón en la cruz le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuestra hermana Di está hoy con el Señor en el paraíso. ¿Sí? Y lo que Adán perdió, Jesús lo toma para consigo en una comunión con nosotros. Ahora nos sienta como hijos a su mesa y nos sacia con los más exquisitos manjares celestiales.
Así que siéntete dichoso, hermano, siéntete bendecido, siéntete con toda la gracia de Dios, porque ahora podemos estar sentados a su mesa. Oremos. Oh Señor, cuán bueno y agradable es considerar la forma en que tú nos has amado. Dice tu palabra que tú nos buscaste y que tú moriste por nosotros cuando aún nosotros éramos pecadores. Que esa fue tu bendición más grande, porque no esperaste a que nosotros estuviéramos bien, a que nos recuperáramos de nuestras incapacidades. Tú viniste a cubrirlas, Señor. Y viniste a llamarnos a que ahora estemos delante de tu presencia. Gracias por estas historias que nos dejas en tu palabra, que nos hacen reflexionar sobre lo que tú has hecho con nosotros. Y gracias por el amor mostrado a tu iglesia, a tus hijos. Que no seamos malagradecidos, Señor, que podamos siempre estar con la idea presente de lo bondadoso que eres. Y que si tú eres el Rey, déjanos ser, Señor, tus hijos y estar sentados a tu mesa con un corazón agradecido. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos.